En este video explicaremos qué es una bobina de Tesla y cómo proceder para crearla. También los problemas que se pueden llegar a tener mientras se realiza y más. ¿Qué es una bobina de Tesla? La bobina de Tesla fue creada por Nikola Tesla. Una bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante cuyo inventor Nikola Tesla patentó en 1891. La bobina de Tesla está compuesta por una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados. Normalmente las bobinas de Tesla crean descargas eléctricas con un alcance de varios metros. En nuestro caso, la bobina de Tesla va a crear descargas eléctricas con un alcance de pocos centímetros debido a que nuestra bobina va a ser una representación pequeña. Para la construcción y entendimiento del funcionamiento de la bobina de Tesla es importante tener en cuenta los siguientes conceptos. Principios y teorías del electromagnetismo. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Se puede dividir en electroestática, el estudio de las interacciones entre cargas en reposo, y la electrodinámica, el estudio de las interacciones entre cargas en movimiento, y la radiación. La teoría clásica del electromagnetismo se basa en la fuerza de Lorentz y en las ecuaciones de Maxwell. La electrostática es el estudio de los fenómenos asociados a los cuerpos cargados en reposo. Como se describe por la ley de Coulomb, estos cuerpos ejercen fuerzas entre sí. Su comportamiento se puede analizar en términos de la idea de un campo eléctrico que rodea cualquier cuerpo cargado, de manera que otro cuerpo cargado colocado dentro del campo estará sujeto a la fuerza proporcional a la magnitud de su carga y de la magnitud del campo en su ubicación. El que la fuerza sea atractiva o repulsiva depende de la polaridad de la carga. La electrodinámica es el estudio de los fenómenos asociados a los cuerpos cargados en movimiento y a los campos eléctricos y magnéticos variables. Dado que una carga en movimiento produce un campo magnético, la electrodinámica se refiere a efectos tales como el magnetismo, la radiación electromagnética y la inducción electromagnética, incluyendo las aplicaciones prácticas tales como el generador eléctrico y el motor eléctrico. El electromagnetismo abarca diversos fenómenos del mundo real, como por ejemplo la luz. La luz es un campo electromagnético oscilante que se irradia desde partículas cargadas aceleradas. Aparte de la gravedad, la mayoría de las fuerzas en la experiencia cotidiana son consecuencia del electromagnetismo. Y ahora los materiales. Se debe tener cuidado con la soldadura de estaño, que puede producir quemaduras o descargas eléctricas. Procedimiento. Comenzaremos enrollando el hilo de cobre en el tubo de PVC y pondremos una cinta para que no se nos desenrolle. También es importante que no se sobreponga el hilo de cobre uno sobre otro, sino que esté uno al lado del otro. El hilo de cobre debe ser todo de corrido, no pueden haber partes separadas. Una vez llevado al otro extremo del tubo de PVC, pondremos una vez más cinta. Esta parte del cobre la vamos a colocar en la bola de aluminio que haremos más tarde. Y este se va a colocar en el transitor. Ahora pegamos el transitor a la madera. Es importante que los números queden hacia adelante.
Colocamos también el interruptor. Y también la bobina. Ahora soldamos la resistencia a la pata central del transistor. Pelamos el esmalte que cubre el alambre. Y soldamos a la pata central. El cable de cobre de 1 milímetro deben ser aproximadamente 15 centímetros. Un extremo del cable lo pegamos a la madera y le damos a la bobina 2 vueltas. Y pegamos el otro extremo. Hasta el momento todo lo que realizamos debe quedarnos así. Este extremo del cable lo vamos a soldar a la pata derecha del transistor. Hacemos un puente desde el extremo del cable hacia la resistencia. Y hacemos otro puente desde la resistencia hasta un contacto del interruptor. Ahora soldamos el conector de la batería. El cable de color rojo lo vamos a soldar hacia el otro contacto del interruptor y el cable negro hacia la otra pata del transistor. Ahora haremos una primera prueba. Debemos conectar la batería correctamente y traemos un foco ahorrador. Encendemos la bobina y acercamos el foco. Hasta ahora todo funciona correctamente. Para darle una mejor apariencia a la bobina necesitamos esta pelotita de plástico y este pedacito de aluminio. Colocamos la pequeña pelota en el centro del papel y hacemos lo siguiente. Pelamos el aislante del alambre y lo pegamos a la pelota. Unimos la pelota con el tubo y por último pegamos la batería a la tabla. Y hacemos la prueba final. Por último te dejaré este circuito que te va a ayudar. La bobina de Tesla, además de producir corriente electromagnética, puede utilizarse para hacer fotografías. Las bobinas de tela de baja energía se usan también como fuentes de alto voltaje para la fotografía Killian. Se denomina cámara Killian a una cámara capaz de plasmar en una imagen el efecto corona de cualquier objeto u organismo al aplicar un campo eléctrico sobre una placa. ¿Por qué elegimos este proyecto? Elegimos hacer este proyecto porque nos pareció interesante el hecho de que se produjera electricidad por ondas electromagnéticas y no por una conexión directa. Además, los materiales que se utilizan son accesibles y su procedimiento no necesita de mucha capacidad. ¿Qué problemas tuvimos salir realizándolo?
Mientras realizábamos el proyecto tuvimos dos inconvenientes. El primero fue que el transistor no aguantaba los 9 volts de la batería, por lo tanto se nos quemó 2 veces. El segundo fue que no encontrábamos el hilo de cobre. ¿Qué haríamos si tuviéramos el tiempo y los medios para mejorar este proyecto? Si tuviéramos los medios y el tiempo, haríamos una bobina de gran tamaño para que produzca ondas electromagnéticas a mayor distancia y con mayor potencia, para que las descargas sean visibles como se ve en la fotografía. La bobina, tururú, la hicimos, tururú.